Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro espacio Entre Gerentes, este espacio creado por y para ti, donde hemos diseñado distintas técnicas, herramientas, tips, recomendaciones, sugerencias, hacks gerenciales, para que incrementes tu labor como gerente de alto rendimiento. Bienvenido hasta tu casa. El día de hoy quiero tocar un tema muy importante que es la inteligencia emocional en la gerencia. Vamos a ver fundamentos de la inteligencia emocional. Antes de iniciar y en lo que se va conectando nuestra comunidad de éxito para todos, quiero mandarle un saludo a Leslie Torres, que es su cumpleaños, a Rosa María Velázquez, que se acaba de unir con nosotros. Bienvenida, Rosy. Y bueno, un saludo a un empresario radicado allá en Chiapas, que nos hizo favor de mandarnos con su esposa Aranza Reyes una muy buena dotación de café chapaneco. Muchísimas gracias a don Armando, al tío Armi y a la tía Aranza. Muchísimas gracias por su detalle de ese café. Sofía Robles, bienvenida, Sofía. Gracias por estar aquí con nosotros como cada 8 días. Pues muy bien, vamos a iniciar este tema. El día de hoy vamos a tocar el tema de la inteligencia emocional. Este tema que es muy importante para nosotros como gerentes, como empresarios, como directores, el saber manejar de manera adecuada nuestras emociones. Un gerente de alto rendimiento, un empresario, un directivo, debe manejar tres criterios, tres coeficientes, que es el coeficiente de poder, el coeficiente intelectual y el tema que vamos a tocar hoy, que es el coeficiente emocional. Es decir, debemos estar preparados académicamente, manejar adecuadamente nuestras emociones y saber las leyes del poder, ¿no? La parte de la gerencia, la dirección. Entonces, vamos a tocar el tema hoy de la inteligencia emocional. Quiero, antes de iniciar, hacer una aclaración acá. Estos temas son considerados como soft skills, como habilidades blandas que nos van a permitir tener mejores y mayores resultados en nuestra labor gerencial. Ahora bien, independientemente de ello, nosotros estamos enfocados al servicio a la gente. Entonces, enfocando la parte de la gerencia como la parte de servicio que debemos manejar, quiero antes de iniciar hablarte acerca precisamente de la estructura de nuestro cerebro. Vamos a tocar primero esta parte de la estructura cerebral, hablaremos también del concepto de inteligencia, las inteligencias múltiples, las conocidas inteligencias múltiples, hablaremos de las emociones, la clasificación de las emociones primarias, y una vez que tengamos estos dos elementos, estos dos conceptos, lo vamos a aterrizar en la inteligencia emocional. Practicando esto con dos técnicas que te voy a compartir, dos técnicas que inmediatamente que acabe el video vas a poder implementar en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida, obviamente, en tu vida laboral, para que tengas mejores resultados. Entonces vamos a comenzar hablando de la estructura cerebral. Nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y una mente que siente. La mente que piensa es la mente racional y se expresa con palabras. La mente que siente es la mente emocional y se expresa a través de nuestras emociones, a través de nuestros gestos, nuestros ademanes, nuestros sentimientos, nuestro tono de voz. Entonces, una cosa es la que puede decir tu mente racional y otra la que dice tu cuerpo. Entonces, las palabras, el lenguaje, lo vamos a ver en posteriores hacks gerenciales. De hecho, ya grabamos un par por ahí para hablar acerca precisamente del lenguaje corporal. Entonces, retomando, estas dos mentes están ubicadas dentro de nuestro cerebro en la amígdala, ajá, y el hipocampo. En la amígdala, se llama amígdala, amígdala significa almendra por el cuerpo pequeño y rugoso que tiene precisamente como una almendra, y ahí es donde básicamente llega toda la información que nosotros captamos a través de nuestros 5 sentidos, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y esta información llega a nuestro cerebro y se analiza de inicio de manera emocional. Por esa razón, de repente, conocemos a alguna persona y decimos, diablos, no me he hecho nada, pero por favor que no se me acerque. O viceversa, conocemos a alguien que no lo hemos visto o no lo hemos visto jamás y como si conociéramos a dicha persona de toda la vida. Aunque los escenarios a veces acaban distintos, porque ya cuando la analiza tu mente de manera racional, el que parecía buen amigo acaba no siéndolo y aquel con el que tenías algún problema acaba siendo un gran amigo tuyo, ¿no? Entonces, decimos, repito nuevamente, tenemos dos mentes, una que piensa, una que siente, la mente racional y la mente emocional.
La mente emocional está ubicada, decíamos, en la parte de la amígdala. La amígdala tiene la misión fundamental de guardar tu vida, de proteger tu vida. Esto cuando tú te encuentras ante una situación de peligro. Y esto lo hace a través de tres funciones básicamente. Primero, cuando te enfrentas a una situación de peligro, la amígdala te hace responder, te hace quedarte paralizado o te hace huir de dicha situación. Entonces, esas son las tres funciones básicas que tiene la amígdala para preservar tu vida. Ahora bien, una vez que ya la información fue analizada por la amígdala, pasa al hipocampo, donde se analizan todos estos datos, toda esta información, y se hace de manera racional. Ahora, en el occidente nosotros hablamos de que una persona es inteligente si es buena, por ejemplo, para matemáticas, para español, si resuelve bien problemas, si sabe escribir, si sabe redactar, si se sabe dar a entender de una manera correcta a través de la parte escrita. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Conocemos mucha gente que es muy buena en estos dos campos, sin embargo, en la parte laboral no da una, tiene problemas porque no se sabe relacionar con los demás. Daniel Goleman, que es el autor del concepto de inteligencia emocional, habla de la inteligencia como el concepto de la capacidad de resolver problemas. Si eres empresario, directivo o gerente, esta inteligencia se va a ver relacionada con tu capacidad de crear productos o servicios innovadores que sean de gran utilidad en una o en más culturas. El concepto de inteligencia te lleva a descubrir que es una habilidad, es decir, tienes ya por componente genético cierto grado de inteligencia, sin embargo, es una habilidad. Esto quiere decir que se puede mejorar, se puede desarrollar, se puede pulir. Entonces, si es una habilidad que se puede pulir, hay distintos tipos de inteligencia. Si la inteligencia es, por concepto, la capacidad de resolver problemas, y existen distintos tipos de problema, también existen distintos tipos de inteligencia. Howard Gardner y su equipo de investigación de la Universidad de Harvard habla acerca de que existen hoy en día arriba de 80 tipos distintos de inteligencia. Sin embargo, los conocidos como conceptos de inteligencia múltiple, que son los básicos, son 8 tipos de inteligencia múltiple, que son básicos, y de los cuales te quiero platicar a continuación. El primer tipo de inteligencia, y cabe aclarar que todos tenemos estos tipos de inteligencia, sin embargo, tenemos desarrollado uno o varios de mayor manera que otros. Entonces, el primer tipo de inteligencia del que te quiero hablar es la inteligencia lingüística. Este tipo de inteligencia lo tiene desarrollada la persona que se dedica, por ejemplo, a escribir novelas, a escribir canciones, a escribir libros, a escribir, por ejemplo, artículos, gente como los escritores, como los reporteros, los comunicólogos, la gente que se dedica a escribir, tiene desarrollado mayormente este tipo de inteligencia. Ponen con palabras sentimientos que tal vez tú no pudieras hacerlo de manera normal. Ahora, hay otro tipo de inteligencia que es la inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática la tienen desarrollada mayormente la gente que trabaja con números, que es por esencia perfeccionista, ¿no? Es muy, muy clara, 1 más 1 es igual a 2 y punto, se acabó. No es que esté mal, es decir, este tipo de inteligencia te permite tener resultados exactos. Entonces, gente como los contadores, los estadistas, los actuarios, los ingenieros, que trabajan con matemáticas, que trabajan con este tipo de inteligencia, tienen resultados mayores a la gente común y corriente que no tenemos tal vez una inteligencia lógico-matemática tan desarrollada. Ahora bien, van dos. El tercer tipo de inteligencia del cual te quiero hablar el día de hoy es la inteligencia que se conoce como inteligencia cinética o sinestésica. Es decir, la capacidad de resolver problemas con tu cuerpo. Por ejemplo, va a acabar el partido de baloncesto, vas abajo por 2 puntos y tienes la habilidad corporal de meter una canasta de 3 puntos y ganar el partido antes de que suene la finalización del partido. La gente que es buena para bailar, la gente que es buena para nadar, la gente que es buena haciendo manualidades, que trabaja con las manos, tiene desarrollada mayormente la inteligencia corporal, la inteligencia cinética,
que otros que no somos tan buenos para el baile, por ejemplo, ¿no? Muy bien, el siguiente tipo de inteligencia del que te quiero hablar es la inteligencia musical. La inteligencia musical, no todos la tenemos, no todos la tenemos desarrollada. Hay gente, se conocen como polímatas. Los polímatas son aquellas personas que saben mucho, que han aprendido mucho de diferentes ciencias, artes y humanidades y manejan distintas cosas y conocimiento y practican distintas disciplinas. Se dice que para tener un mayor desarrollo de ambos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y tener un equilibrio y una mayor inteligencia, debemos tocar un instrumento musical o desarrollar esa habilidad, ya que nos va a permitir tener un mayor desarrollo de nuestra inteligencia. Entonces, es la capacidad de interpretar el mundo que te rodea a través de ritmo, melodía, combinando sonidos y silencios, con armonía, con ritmo, volumen, en fin. La parte de la música, la parte de la inteligencia musical, no todo la tenemos, sin embargo, sí es recomendable que tengamos por ahí desarrollado el poder tocar algún instrumento musical. Bien, hay otro tipo de inteligencia que se conoce como inteligencia naturalista o herbolaria. La inteligencia naturalista o herbolaria tiene que ver con qué tanto te sabe relacionar con la flora y la fauna que te rodea. Entonces, gente como los médicos veterinarios, como los biólogos, como los chefs, tienen desarrollado este tipo de inteligencia, la inteligencia naturalista o herbolaria. La inteligencia naturalista le permite al niño, por ejemplo, a un niño pequeño, distinguir entre un tomate, un jitomate, un tomate rojo y una manzana. A un chef le permite distinguir, cosa que yo no hago muy bien, entre un perejil y un cilantro, ¿no? Te permite conocer la diferencia entre un eucalipto y un helecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la parte de la inteligencia naturalista. Repito, no todos la tenemos. Ahora bien, otro tipo de inteligencia que también tenemos es la inteligencia espacial, es decir, interpretar el mundo que te rodea en 3 dimensiones, largo, ancho y profundo. La gente, por ejemplo, que es muy, muy ordenada, que tiene su recámara, su escritorio muy ordenado, muy bien estructurado, que acomoda las cosas muy bien. Gente, por ejemplo, como ingenieros, como arquitectos, como diseñadores gráficos, gente que trabaja con imágenes y que lo hacen además muy bien, tienen desarrollada esta parte de la inteligencia espacial mayormente que la mayoría, que el promedio, el común de la gente. Entonces, esa es la inteligencia espacial. Ahora bien, hay otros 2 tipos de inteligencia de los cuales te quiero hablar en particular, ya que de ellos, de estos 2 tipos de inteligencia va a depender que tú desarrolles mayormente lo que se conoce como inteligencia emocional. Estos 2 tipos de inteligencia son la inteligencia intrapersonal, intra hacia adentro, y la inteligencia interpersonal, es decir, entre la gente. En español, ¿qué tanto te conoces a ti y qué tanto te sabes relacionar con los demás? En estos 2 tipos de inteligencia están basados la inteligencia emocional, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya hablamos de la inteligencia, acabamos de explicar los conceptos de inteligencias múltiples, y aquí te quiero poner un ejemplo. Todos los días hacemos uso de este tipo de inteligencias. Por ejemplo, cuando haces un reporte para tu inmediato superior, para tu director, cuando estás redactando el informe, el reporte, estás haciendo uso de la inteligencia lingüística. Cuando haces cuentas, gráficos, proyecciones, estadísticas, estás haciendo uso de la inteligencia lógico-matemática. Para presentar el documento, haces uso de la inteligencia espacial, al igual que cuando manejas para ir a la oficina, haces uso de la inteligencia espacial. Si te gusta trabajar con música, por ejemplo, y sigues un ritmo, estás tecleando, en fin, estás haciendo uso de la inteligencia musical. Haces uso de la inteligencia corporal cuando subes las escaleras, te subes al elevador, entregas ese documento, estás haciendo uso de la inteligencia corporal. Y estás haciendo uso de la inteligencia intrapersonal e interpersonal cuando te presentas frente a tu directivo y comentas ante el grupo el resultado de ese reporte, ¿no? Lo comentas, contestas las dudas, en fin. Este es un breve ejemplo de que utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana estos tipos de inteligencia. Ahora bien, tenemos desarrolladas más algunos tipos de inteligencia que otros, y esto va a depender de muchísimas cosas. Sin embargo, todos las tenemos y todos somos susceptibles de poder mejorar en cada una de estas
de este tipo de inteligencias. Muy bien, vamos a ver quién está conectado para poder seguir. Les voy a mandar un saludo. Está Pau Reyes, que ya está por acá. Erika Alarcón, muy bien, bienvenidos. Leslie, feliz cumpleaños, gracias por estar acá. Jesús Alonso Damián Morales, un gusto, amigo, que estés por acá con nosotros. Y otra de nuestras fans destacadas, Pati Garduño. Bonita noche, Pati. Juan Carlos, qué gusto tenerte por acá. Juan Carlos es un empresario, un exalumno mío. Bienvenido, Juan. Muy bien. Pues bueno, ya vimos, ya hablamos de este tipo de conceptos, la inteligencia, la clasificación de las inteligencias, que son las inteligencias múltiples. Ahora vayamos a las emociones. Las emociones vienen, la palabra emoción viene de dos palabras griegas, y motere, que es alejarte, y motere, que es movimiento, ¿no? Entonces, las emociones por concepto son impulsos para actuar. Una emoción tiene tres elementos, que es la situación, que dispara una emoción, la emoción misma que experimentas, y viene una conmoción orgánica. Es decir, tu cuerpo se va a expresar al experimentar dicha emoción. Por ejemplo, un aroma, una canción, una persona, un lugar, una cosa que dispara en tu mente algún recuerdo, ¿no? Algún perfume, alguna canción que te lleva a algún otro tiempo pasado, que te pone a experimentar una sensación, una emoción, y tu cuerpo responde con una conmoción orgánica, que puede ser risa, puede ser llanto, en fin. Esa expresión que tiene tu cuerpo se conoce como conmoción orgánica. Entonces, las emociones, hoy en día hay una clasificación primaria que hizo Howard Gardner y Daniel Goleman, que es el autor del libro Inteligencia Emocional, en la que destacan 7 emociones que son consideradas las emociones primarias, como son la ira, la tristeza, la preocupación, que estas 3 son las principales que pegan todos los días de manera cotidiana en tu labor como gerente, empresario o director. En el día a día te vas a enfrentar a estas 7 emociones primarias en mayor o menor grado. Repito, ira, tristeza, preocupación, pero también está la alegría, está el amor, está la vergüenza y está la sorpresa. Para ello me quiero permitir leerte así a la letra un texto que me encontré por acá, que me encantó. Hace muchos años que lo leí y te lo quiero compartir el día de hoy. Este texto habla precisamente de una situación que nos pasa. Yo creo que a la mayoría de los padres, cuando tenemos hijos y estos van creciendo, y te lo quiero compartir a la letra. Dice, escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes, con una manita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con la toalla. Te regañé porque no limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiada mantequilla al pan y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste, adiós papá. Y yo fruncí el entrecejo y te respondí, ten erguidos los hombros. Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a la casa te vi de rodillas jugando en la calle, tenías agujeros en las medias, habías roto el pantalón. Te humillé frente a tus amiguitos al hacerte marchar a la casa delante de mí. Los pantalones son caros y si tú los tuvieras que comprar, tú serías más cuidadoso. ¿Pensar, hijo, que un padre diga eso? ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora?, te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agostar. Y luego te fuiste a dormir.
con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo, poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un temible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, la costumbre de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es tan grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado a tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación, sé que no lo comprenderás, estas cosas, si yo te las dijera cuando estés despierto mañana. Mañana seré un verdadero padre, seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño pequeño. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado. He pedido demasiado. Es un texto fuerte, la verdad es que hace varios años que yo lo leí como hijo y ahora lo leo como padre y bueno, descubres mil cosas, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, a dominar mejor tu carácter, a controlar tus emociones. Las emociones no se reprimen, las emociones se gestionan y se manejan de una manera eficiente, ahorita vamos a entrar a ello. Bien, entonces en este texto encontramos esas emociones primarias de las que hablábamos, ¿no? Existe disensión todavía entre los mismos psicólogos y psiquiatras acerca de cuáles son las emociones primarias, ya que hay, por ejemplo, emociones que son muy frecuentes como los celos, que sería una mezcla de vergüenza, de sorpresa, de amor, con una pizca por ahí de vergüenza, tal vez. Virtudes, también virtudes que son muy buenas como el ser generoso, ¿no? Que también sería una emoción básica, en fin, todavía ni los propios especialistas se ponen de acuerdo en ello, sin embargo, bueno, la clasificación está ahí en el libro de Goleman, son estas siete emociones, y hoy vamos a hablar de tres en particular que nos pegan todos los días, que es la ira, la preocupación y la tristeza. Muy bien, pues ya hablamos entonces de la estructura cerebral, ya hablamos de que tenemos dos mentes, una que piensa, que se expresa con palabras, una que siente, que se expresa con tu cuerpo. Ya hablamos de emociones, de la clasificación de las emociones primarias. Hablemos ahora de algo que se llama inteligencia emocional. El concepto de la inteligencia emocional es descubrir nosotros, reconocer y descubrir cuáles son las emociones que yo estoy experimentando, qué es lo que me motiva y qué es lo que motiva a los demás, y cómo manejo esto en mí y en las relaciones que tengo con la gente. Esa es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional exige el desarrollo, la madurez de dos pilares, la empatía y el autocontrol. La empatía es una palabra harto manoseada, es una palabra que muy pocos entendemos realmente a cabalidad y te lo quiero compartir el día de hoy. La empatía obviamente es ponerte en el lugar de la otra persona, empatar en la forma de pensar de la gente, pero tiene tres elementos que de repente se nos olvidan. Esos tres elementos son los siguientes. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Y cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyar yo a la persona que está tratando conmigo? Lo voy a repetir porque esto le llaman de muchas formas, yo trato de explicarlo lo más sencillo que puedo y es así, es inteligencia, la inteligencia emocional que habla precisamente de la empatía, es la empatía intelectual, la empatía emocional y el interés empático por la persona. En español eso es qué piensa, qué siente y cómo puedo apoyar a la gente con la que estoy tratando para mejorar mis relaciones. Recuerda que el 85% del éxito que tienes como profesional tiene que ver no con el conocimiento técnico que tengas, sino con la capacidad que tienes de relacionarte con distintos tipos de preparación académica, de gustos, de preferencias sexuales, de preferencias políticas, de preferencias religiosas, de edades, de generaciones, en fin.
Esto es muy importante, ¿qué tanto te sabes relacionar con los demás? Y para ello, bueno, vamos a ver más adelante un par de técnicas que nos van a ayudar muchísimo a hacer esta parte. Esa es la parte de la empatía. Pero vayamos ahora al autocontrol. Te quiero contar una anécdota, está un poco fuerte, pero la verdad es de que a mí me encanta contarla porque es una anécdota de la vida real, además es algo que me pasó hace muchos años. En mi época universitaria, ya hace algunos años, algunos ayeres, trabajaba en un parque de diversiones ubicado al sur de la Ciudad de México. Hoy en día se llama Six Flags, y en aquel entonces estábamos formados en un restaurante de comida rápida, de fast food, y uno de los visitantes del parque insultó a la cajera, le aventó la pizza y le exigió el dinero. Entonces, ante esta situación, pues la gente que somos de mecha corta, que nos prendemos rápido, que no manejamos adecuadamente nuestras emociones, nos íbamos a acercar para reclamarle a esta persona y se nos adelantó un visitante. Y le comenta a la letra, disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? Y le dice, sí, usted váyase a chingar a su madre, no me puedo ayudar en nada, carajo. Aquel hombre lo que hizo fue verlo a los ojos y con una sonrisa y con un aplomo, con un autocontrol, le contestó más o menos de la siguiente manera. Con gusto iría a chingar a mi madre, pero ese no es mi trabajo. Mi labor es hacerlo sentir especial en este parque. Permítame ayudarle, ¿en qué le puedo ayudar? Ante tal respuesta, aquel no hizo más que agachar la mirada, recoger su pizza, recoger el dinero y sacar su trasero del parque. En aquel entonces eran 15 hectáreas de estacionamiento, 15 hectáreas del parque como tal y 15 hectáreas del área de reserva del bosque de Tlalpan. Nuestro director nos mandó a buscar a esta persona se quedó a trabajar con nosotros durante 6 años como gerente de alimentos y bebidas y nos daba cursos precisamente de servicio al cliente. Ese es el autocontrol, el saberte dominar y dar una respuesta ante situaciones difíciles. Decíamos por ahí, si pierdes, no pierdas el estilo. Bien, ahora, ¿qué pasa si no logro yo manejar de manera adecuada mis emociones? Bueno, antes de entrar al tema, te quiero compartir algunos tips, algunas recomendaciones que nos dan los expertos con relación a esas 3 emociones que decíamos, que es la ira, la preocupación y la tristeza. Comenzamos por la ira. Físicamente, cuando tú te enojas, suceden varias cosas. La primera es de que tu ritmo cardíaco se acelera, tu presión sanguínea aumenta y no te llega oxígeno al cerebro, por lo tanto no piensas de manera clara, por lo cual se determina uno de los principios de la inteligencia emocional, que es cuando la inteligencia sube, cuando las emociones suben, la inteligencia baja, es decir, no piensas de manera clara. Y de acuerdo a los estudios, dependiendo de tu cuerpo, de tu masa corporal, de tu edad, te vas a tardar entre 25 y 30, 35 minutos en volver a recuperar tu ritmo cardíaco, en que tu presión sanguínea disminuya y en que vuelvas a pensar de manera clara. De 25, 20, 30, 35 minutos de acuerdo a tu corporalidad, a tu peso, a tu talla, para que recuperes nuevamente esa estabilidad. ¿Qué sucede cuando te enfrentas a una emoción? La que me digas, es como una espiral. Por ejemplo, en este caso, en la ira, yo estaba en un estado de equilibrio y entonces alguien por ahí me hizo enojar y arranqué de 0 y llegué a 60. Me volvieron a hacer enojar y ya no arranqué de 0, arranqué de 60 y llegué a 120, siendo mi límite 121. ¿Qué pasa si me vuelven a hacer enojar? Va a acabar esto en una agresión de 3 tipos. Puede ser una agresión verbal, puede ser una agresión física o puede ser una agresión psicológica. Entonces yo debo saber romper esa espiral. En el tema se llama el secuestro de la amígdala. Acuérdate que la amígdala tiene 3 funciones: responder, quedarte paralizado, o huir de esa situación. Cuando eres agresivo, obviamente vas a responder y no va a ser de la mejor manera. Vas a decir algo, vas a hacer algo, de lo cual 5 o 10 minutos después te vas a arrepentir. Ya dijiste algo, ya hiciste algo que te llevó a perder una amistad, te llevó a perder un amigo, te llevó a perder un trabajo por no saber responder de manera adecuada. Debes tener la habilidad de responder. Esa es una responsabilidad que tienes ante tu gente. A mí la palabra responsabilidad me gusta dividirla en 2. La responsabilidad es la habilidad de responder. Y para tener esa habilidad de responder debo primeramente estar centrado. Se recomienda, dice el autor, que para manejar la ira, lo primero que tienes que hacer es, los mayores de 30 la van a recordar, contar hasta 10, ¿no? Contar hasta 10
relajarte, respirar profundo. ¿Para qué? Para que llegue oxígeno a tu cerebro y puedas pensar de manera clara, no dar una respuesta inmediata. Esta es una técnica que se utiliza, por ejemplo, en la oficina cuando recibes un correo y ese correo no es nada agradable. Se recomienda que te esperes un día y si al otro día sigues sintiendo ese enojo, entonces sí lo respondas, pero no de manera por escrito, sino que vayas y lo hagas de manera personal, de manera asertiva. Ahorita vamos a hablar de la asertividad. Entonces, hablamos de las formas de manejar la ira. Ya estás enojado. Recuerda que el disparador universal de la ira es la sensación de encontrarte en peligro. Y si te sientes en peligro, va a entrar en acción la amígdala para salvarte de ello. ¿Cómo? Respondiendo, quedándote paralizado o huyendo de ahí. Si acaba en una agresión, antes de que termine en eso, lo que tienes que hacer es respirar, para que tu corazón recupere, llegue oxígeno a tu cerebro, tu corazón recupere el ritmo cardíaco normal, tu presión sanguínea vaya disminuyendo, te quedes a solo, des un paseo, jamás des el paseo en auto, en moto ni la menciono, ¿no? Es causante de muchos accidentes, y se recomienda mucho la parte del ejercicio, practicar métodos de relajación, el mindfulness te ayuda demasiado, el practicar técnicas como la gratitud, la visualización creativa, el escuchar música, el ejercicio, la parte de la respiración es vital, el saber dormir. Hemos tocado esto durante varios temas ya. Entonces, básicamente es eso. En la parte de la tristeza, esta es una de las emociones que la mayoría de la gente intentamos manejar de manera correcta y la que nos esforzamos de alguna manera más por superar. Esto si no lo logras puede desencadenar problemas a mediano y a largo plazo, porque puede desencadenar en depresión o inclusive en intentos suicidas, por lo que se recomienda que tengas atención especializada. Hoy en día, por la situación que estamos viviendo, me he dado la tarea de subir por ahí a nuestra fanpage Éxito para Todos MR, algunos videos para meditar, por si entras en pánico, si te da ansiedad, tengas a quien hablarle, en fin. Si tú sufres algún tipo de estas situaciones, acércate a especialistas que son los adecuados para darte el apoyo y darle solución a este tipo de situaciones muy particulares. Bueno, ya vimos la ira, la tristeza, y viene la preocupación, preocupación, antes de ocupación, te estás ocupando antes de que algo suceda, ¿no? Vas manejando y escuchas un ruido en el carro y dices algo como el motor va a fallar, y si falla no voy a pagar la colegiatura, y si no pago la colegiatura no se va a graduar, y si no se gradúa no va a entrar a la universidad. Y entonces ya inventaste miles de historias en tu cabeza, pero no han pasado todavía. Hay una regla muy sencilla, se enseña en Cábala, la Universidad de Pensilvania hizo por ahí también un estudio, donde de cada 10 cosas que te preocupas que sucedan, solamente ocurre una, si llega a suceder. Y el ejercicio es simple, hacer una lista de las cosas que me preocupan y revisarla 2 o 3 semanas después y te vas a dar cuenta de ello, ¿no? Por estadística así sucede. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, discutí con mi jefe, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me corra. Ahora, ¿ya pasó? No. Entonces procede a mejorar lo peor. Esos son los 3 pasos para manejar la preocupación. Los voy a repetir. Por ejemplo, me peleo con mi jefe, ¿no? Ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me corra. ¿Ya me corrió? No. Entonces procede a mejorar lo peor. Habla con él, ofrece disculpas, da soluciones, o firma tu renuncia y vete y consigue otro trabajo, ¿no? También es válido. Muy bien. Ahora vayamos a la parte que nos ocupa. ¿Qué sucede cuando yo no gestiono de manera adecuada mis emociones? Bueno, que me va a pegar en mi salud. Dijimos que uno de los preceptos de la inteligencia emocional es que cuando las emociones suben, la inteligencia baja, pero también baja el sistema inmunológico. Entonces, aquí es donde te haces más propenso a las enfermedades. Cuando no manejas de manera adecuada tus emociones, si tú callas, tu cuerpo va a gritar. Y hay estadísticas, hay estudios en los que se demuestra que muchas enfermedades son psicosomáticas, tienen su origen en la mente. No voy a meter mucho ahí, pero es algo muy real. Hay muchísima bibliografía, hay biodescodificación, hay tapping, hay muchísimas técnicas que te pueden ayudar en esta parte, pero lo esencial aquí es hacerte consciente, por ejemplo, que si eres muy enojón, eso se va a relacionar con enfermedades cardíacas, con la presión sanguínea alta, por ponerte un ejemplo.
Si eres demasiado aprensivo, si eres demasiado preocupón, pues también está relacionado con problemas digestivos, con problemas inclusive del oído, de anemia, en fin. Va muy relacionado con la parte física, el buen manejo de tus emociones. Si eres demasiado melancólico, tristón, es más fácil que te dé, por ejemplo, un catarro, ¿no? Un resfrío, te vas a resfriar más si estás en ese tipo de estado, ¿no? Ahora imagínate qué sucede, porque estas son tres aisladas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, hablábamos hace rato de los celos? Cuando alguien es muy celoso y vive estas emociones de manera frecuente, ¿no? O es muy enojón y necesita su dosis de encabronamiento en la mañana para poder funcionar, pues a la larga o a corto, a mediano plazo, te va a pasar factura a tu cuerpo. Generalmente es pasadito los 30, después de los 30 ya nada es igual. Muchos de mis grupos, muchos de mis gerentes, en un 40% cada diplomado que damos tienen problemas de gastritis y de colitis, ¿no? Fuman, no comen a sus horas, y no porque fumen, sino porque les hace mucho daño. Y esta parte la habíamos dicho en la sesión anterior. Son tres cosas que debes de cuidar, pero como hábitos que tienes que tener perfectamente estructurados para alargar tu vida, que son comer de manera regular en horarios fijos, dormir de 7 a 8 horas para poder descansar adecuadamente, y hacer ejercicio de manera regular. Mente sana en cuerpo sano. Entonces, esto es vital. La mayoría de mis directivos, de mis empresarios, de mis clientes, corren todos los días. Hoy día no podemos salir, pero lo podemos hacer en casa. Corren todos los días, al menos 10, 15 minutos, 5 cuando no pueden, pero corren. Con que suden, su cuerpo empieza a liberar toxinas, y si lo haces de manera regular, te voy a decir que lo hago diario, pero lo hago cada tercer día y me funciona, me siento alegre, me siento con alegría, me siento feliz, me siento con energía, y eso me ayuda bastante. Bueno, ahora, vamos a ver dos técnicas, te quiero compartir rápidamente dos técnicas que nos van a ayudar muchísimo a poder, una vez que las conozcamos, que las podamos aplicar en nuestra vida personal, familiar y laboral, para darnos a entender de una mejor manera. La primera es para la comunicación asertiva. Se dice que nosotros somos agresivos, pasivos o asertivos en nuestra conducta. Por ejemplo, alguien que es agresivo cuando pide un café y le traen un café equivocado, se enoja, exige, vocifera, insulta y pide que le traigan el café que él solicitó. Alguien que es pasivo dice, no pasa nada, estoy charlando tan a todo dar que prefiero incluso que se enfríe, me lo tomo y pues bueno, es un café, prefiero disfrutar de la compañía de esta persona que estarme peleando por un café. Eso es actuar de manera pasiva. No estoy diciendo si está bien o está mal, estamos viendo los tres tipos de conducta, agresivo, pasivo, y veamos qué hace un asertivo. Un asertivo da a conocer sus sentimientos ante los demás, sin dañarlos, sin herirlos. Y entonces, generalmente los meseros traen su nombre y lo llama por su nombre, le dice que pidió otro café, que por favor se lo cambie, y hasta por ahí te mandan un cheesecake por parte de la casa, por haberse equivocado, ¿no? Son formas de ver la vida, formas de gestionar. Y en ese sentido, lo que podemos hacer, te voy a contar un ejemplo que viene precisamente ahí en el libro de Daniel Goleman. Lu Bernal, saludos a Lu Bernal, dice, es difícil, a mí me cuesta trabajo hasta en mi vida personal, como dice, soy de mecha corta, así es, Lu, tengo el gusto de conocerte. Dice Lu Bernal precisamente, ¿puedes recomendarme alguna biografía sobre las enfermedades psicológicas? Sí, claro, le voy a dejar a todo mi grupo por ahí. Hay un libro muy bueno de Luis Hay que se llama Tú puedes sanar tu vida. Habla precisamente, y hay un diccionario también por ahí de Obedece a tu cuerpo, se llama el otro libro, donde hace la interpretación de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, a mí no me hagas caso, hazle caso a los especialistas, ¿no? Los autores de estos libros, porque además son cuestiones que aparte de científicas, son médicas, es decir, viene la explicación psicológica, la explicación científica, médica, y también la interpretación metafísica o espiritual. Es un diccionario bastante bueno. Les voy a subir por ahí la bibliografía, Lu. Gracias por estar por acá. Y bueno, para que lo veamos, te pongo un ejemplo. La gente que tiene mucho rencor, por ejemplo, sufre de las rodillas, ¿no? La gente que tiene tristeza, que tiene depresión, tiene bronca con los pulmones, ¿no? Por ejemplo, por ponerte algún ejemplo. Ya viene ahí a detalle, vuelvo a repetirlo, está la enfermedad, está la interpretación
médica, física, científica, la interpretación psicológica, porque muchas son originadas en la psique, en la mente, y también viene la interpretación metafísica y espiritual. Son cuestiones muy interesantes, la verdad es que se lo voy a dejar por ahí, Lu, para que lo puedan checar. Gracias por tu comentario. Bien, entonces vamos a ver un par de técnicas que nos van a ayudar mucho con relación a la parte del manejo de las emociones. Decíamos, la primera es la comunicación. La comunicación tiene que ser asertiva. Esto sucede en algunos lugares, en algunas parejas, en algunos matrimonios. El ejemplo que te digo viene en el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Esto tiene que formar forzosamente parte de tu biblioteca personal y habla acerca de un matrimonio que es Ingrid y Fred. Ingrid le encargó a su esposa, perdón, Fred le encargó a su esposa Ingrid que recogiera la ropa de la tintorería y entonces le dice algo así como, Ingrid, ¿recogiste la ropa de la tintorería? A lo que Ingrid responde, ¿qué? ¿Recogiste mi ropa de la tintorería? Vete tú a buscar tu maldita ropa. ¿Qué soy yo? ¿Tu sirvienta? Fred se le queda viendo y le dice, de ninguna manera, si fuera sirvienta, al menos sabrías lavar. Esto sucede a menudo, y es violencia. Entonces tenemos que ser asertivos, tenemos que dar a conocer nuestros sentimientos, de una forma asertiva. Y una manera de hacerlo es aplicando la fórmula de Hein-Ginot que se llama la fórmula XYZ. Ya grabé por ahí un hack gerencial, de cualquier manera lo vuelvo a explicar acá. La fórmula XYZ dice de la siguiente manera, cuando hiciste X, me sentí Y y me gustaría que hicieras Z. La repito, cuando hiciste X, me sentí Y y me gustaría que hicieras Z. Usando el ejemplo de Ingrid y Fred, quedaría más o menos de la siguiente manera. Ingrid, cuando no recoges la ropa de la tintorería, me siento ignorado. Me gustaría que la pasaras a recoger a tiempo porque mañana tengo conferencia. Es más, Ingrid, vamos por ella y te invito a un helado. ¿Vemos la diferencia? Es bien distinto si tú eres asertivo a que si eres agresivo o que si eres pasivo, todo te tragas y el día que explotas, arde Troya y nadie te aguanta, ¿no? Muy bien, esa es la primera técnica. La técnica de asertividad que está en la fórmula XYZ de Hein-Ginot. Cuando hiciste X me sentí y me gustaría que hiciera Z. La otra técnica que te quiero compartir el día de hoy tiene que ver con las quejas. Todos vamos a recibir quejas. Si eres empresario, director o gerente, muy seguramente vas a recibir quejas algún día. Y aquí pasa algo bien interesante. Nosotros, en nuestra cultura como mexicanos, no nos quejamos, simplemente dejamos de asistir, dejamos de consumir, dejamos de ver. Entonces, esta parte de las quejas, si alguien llega y se queja contigo amargamente, muy seguramente tiene razón y algo le pasó. Como empresario, director o gerente de alto rendimiento, lo que tienes que hacer es tomar esa queja, escucharla, porque es oro molido, te están diciendo en qué puedes mejorar. Eso es oro molido para ti como empresario, director o gerente. Entonces hay que atender esas quejas. Cuando alguien tiene una queja y tú le explicas de manera inmediata qué está pasando, se enoja más. Entonces se nos recomiendan 3 pasos y estos 3 pasos son los siguientes. Esta técnica se llama ODA. Otorgar la razón, que es un acuse de recibo de estoy entendiendo cómo piensas, qué sientes y te voy a ayudar, que lo habíamos visto anteriormente. Entonces, otorgo la razón, ofrezco disculpas, la mayoría nos quedamos hasta ahí. Y el tercer paso es la acción, dale una solución, es decir, en verdad apóyalo. Ponemos el ejemplo de la persona que está esperando una cita en el consultorio, la cita era a las 10, son las 11 y nadie le dice nada. Entonces se enoja y va y le reclama a la recepcionista, señorita, ¿qué diablos está pasando? Tenía cita a las 10, ya son las 11 y nadie me dice nada. Su cita era a las 10 de la mañana. Con eso le está demostrando que entiende lo que piensa y le dice frases como entiendo lo que siente. Ahí está haciendo el cierre de la pinza, ¿no? Sé qué piensas y sé cómo te estás sintiendo en este momento. Te ofrezco una disculpa. Las disculpas se ofrecen, no se piden. Te ofrezco una disculpa y ahora sí explico. El doctor tuvo un choque en el trayecto y va a llegar tarde. Y ahora
doy solución, tomo acción, y esa acción va a ser, le voy a llamar para preguntarle si llega o si va a reagendar la cita con usted. Gracias por entenderlo y tener paciencia. Esta es una forma sencilla de aplicar la técnica que se conoce como ODA y mejorar nuestra relación con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Muy bien, vamos a hacer un resumen breve de todo lo que vimos el día de hoy. Hoy vimos el tema de los fundamentos de la inteligencia emocional. Tenemos un curso en línea que se llama precisamente cómo dominar la inteligencia emocional en la gerencia, donde vemos a detalle todos estos temas, donde vemos específicamente técnicas, hacemos análisis de tu perfil, vemos cuáles son las inteligencias que predominan en ti. En fin, es un curso muy completo. Este prácticamente es un resumen de lo que te quise compartir el día de hoy, y son el concepto de inteligencia. Tenemos dos mentes, una mente racional, una mente emocional. Manejamos emociones, tenemos distintos tipos de emociones. Hay que tener cuidado con tres en particular que nos llevan a relacionarnos con enfermedades que nos hacen morir jóvenes, como son la ira, la preocupación y la tristeza. Vimos que si no manejamos de manera correcta nuestras emociones, podemos tener problemas de los cuales nos podemos arrepentir. Hablamos precisamente de dos técnicas, que fueron la técnica ODA y la técnica de la asertividad de Henry Knott con la fórmula XYZ. Cuando hiciste X me sentí Y y me gustaría que hiciera Z. Muy bien, quiero cerrar este tema. Ya no tengo más comentarios por acá, perfecto. Quiero cerrar este tema con una frase que quiero que reflexiones muy bien el día de hoy. En la semana tuve la oportunidad de ver con mi familia, con mi hijo, una película muy buena. Casi siempre estás capturando esas, le llamo yo, perlas de sabiduría. Y una de esas frases me llamó mucho la atención, y con esa frase quiero cerrar el tema el día de hoy. Esa frase dice más o menos de la siguiente manera: tu mayor problema es que no sabes ser feliz estando triste. Te lo voy a repetir. Tu mayor problema es que no sabes ser feliz estando triste. Soy Nacho Jiménez de Éxito para Todos. Ha sido un gusto para mí estar nuevamente contigo esta semana. Te mando un fuerte abrazo donde quiero que te encuentres. Te invito para que el próximo miércoles 15 de abril, en punto de las 10:30 de la noche, te conectes con nosotros y estés nuevamente aquí. Va a ser de mucho gusto para mí tenerte aquí con nosotros. Te pido que visites nuestra página web www.exitoparatodos.net. Si consideras que esta información le puede ser útil a alguna persona, te pido compartas este video. Repito nuevamente, te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Deseo que tengas mucha salud, mucha salud, y por supuesto les deseo éxito para todos.